Hola, hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estés muy bien. Tú ya sabes quién soy tu speaker internacional, Alex Vallarta, en este nuevo podcast de Mente Positiva. Y hoy tenemos una hermosa invitada, una grandiosa mujer que ha dado saltos cuánticos inimaginables porque mejor que ella no lo diga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella se llama Diana Herrera. Creo que está desde Colombia. Buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Platícanos. Hola, Master Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por esa invitación. Gracias por existir, por ser, por estar. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Diana, por aceptarme esta entrevista, porque déjenme les comento, chicos, chicas, tenía como 10 años buscándola hasta que por fin accedió. Y es que ustedes saben, el manejo de la bolsa, de pronto las ventas de edificios y todo eso que hace Diana Herrera con grandiosa exactitud, pero ya dejaremos que nos platique un poquito más de ella. Oye, Diana, platícanos un poquito. Vamos a hablar sobre tu historia. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Sí, claro, por supuesto. Bien, Diana, muchísimas gracias. Pues entonces, pues vamos comenzando con esta pregunta que a mí me encanta siempre hacerle a nuestros invitados. En tu caso, ¿quién era Diana Herrera cuando era pequeñita? Platícame cómo era. Claro que sí, Master. Diana Herrera era una niña muy feliz. Fui una niña que creció con papá, con mamá. Tuve la grandiosa oportunidad de crecer con ellos. Fui una niña que le encantaba jugar, fui muy alegre, muy divertida y crecí en un hogar que era cristiano, asistían a una iglesia cristiana. Entonces desde ahí se empezó a forjar en mí algunas creencias, algunos patrones inconscientes y bueno, algunas heridas también, porque eso hace parte del proceso de crecimiento de cada persona y creo que ninguno nos salvamos de esas heridas de infancia. ¿Tuviste demasiadas, Diana? Mira que en de años anteriores pensé que no, que todo había sido felicidad, que todo había sido amor, pero estando ya en este camino del despertar de conciencia, me doy cuenta que efectivamente habían bastantes, que yo no sabía, que yo no entendía, que yo no conocía. Sí, habían bastantes heridas, Master. Fíjate, me dices algo importante al inicio. Una niña muy feliz. Una niña que vivió una infancia acompañada de papá y de mamá. Sin embargo, luego tocas el tema de que creías que no había heridas de niño interior o de infancia. ¿Cuándo te diste cuenta, Diana? Me di cuenta cuando empecé a reconocerme y a trabajar en mí y a revisar el resultado de lo que yo soy hoy. Al ver mis resultados, al ver mi vida actual, al ver el recorrido de mi experiencia en lo largo de los años, entendí y encontré muchas de esas heridas que hacían parte de ese bloqueo que tenía para mi crecimiento, tanto emocional como espiritual, económico, de todo. O sea, realmente son cosas de las que uno no es consciente, pero cuando las encuentra y cuando las analiza, encuentra, valga la redundancia, el, el porqué de mi ahora, de mis resultados, de mi vida. Ok. Platícame, Diana, algún recuerdo que te haya marcado en tu infancia. Bonito o no tan bonito. El que tú quieras y si quieres ambos, adelante. Bueno, bonito, un recuerdo muy lindo que yo tengo es la celebración de mis cumpleaños.
Yo fui la hija menor, la última de 13 hijos. Entonces fui muy consentida. Y papá tenía un hábito, una costumbre de despertarme siempre con un beso, pero era un beso de mucho amor, pero también me raspaba la barba. Le encantaba molestarme raspándome la barba en mi cara. Y siempre me llevaba un regalo, un detalle, algo muy bonito. Entonces, para mí, mi cumpleaños era un día mágico. Ok, mira, qué bonito. La menor de 13 hermanos. Híjole. ¿Y cómo te llevabas con tus hermanos siendo tú decimos en México, el sope del perro? Siendo, Imagínate. siendo la menor, Diana, ¿cómo te veían tus hermanos? ¿Cómo era la relación con ellos? No hubo relación muy allegada porque la mayoría de mis hermanos son muy mayores. Yo llegué a la vida de mamá cuando ella ya tenía 45 años. Mis hermanos me llevaban de 10 años en adelante. Por ejemplo, hoy en día mi hermano mayor tiene 70 años. Entonces, tuve comunicación con ellos y tuve relación con el menor, el más cercano a mi nacimiento, pero el resto fue muy aparte. De hecho, siempre fueron muy aislados de la relación conmigo. Fui la niña consentida, la niña que ninguno quería, o sea, la que desplazó a todo el mundo. Entonces, por ende, tuve muchas heridas de esa infancia relacionadas con mis hermanos. Ahí Mira, fue donde empiezo yo a darme cuenta que tuvieron mucho que ver, mucho rechazo, mucho abandono, mucha humillación. Entonces, eso hizo parte de mi vida y pues ya te imaginarás, son 13, somos 13, trabajar con 13. sí, me imagino de ser muy difícil, sobre todo cuando dices tú, el que me sigue me lleva 10 años. Híjole, pues ¿qué Ajá. pensaba papá y mamá? ¿Qué sucedió de pronto después de 10 años? ¿Alguna vez te dio por preguntar? Sí, alguna vez pregunté. Y fíjate que eso hace parte también de algo que yo supe y que tuve que sanar. En aquellos tiempos, la mujer era muy usada. Entonces, la mujer tenía que estar condicionada a lo que su esposo dijera o quisiera. Y esa fue mi mamá. Entonces, ella, cuando tuvo su tercer hijo, cuarto hijo, ella dijo que no quería más hijos. Fue a donde un doctor le habló, le dijo, doctor, yo ya no quiero más hijos, hágame algo. En ese entonces, pues no era muy común los métodos de planificación. Y el doctor, un poco machista, también respondió con lo que tenía dentro de él, que fue la mujer se hizo para atender a su marido y crear hijos. Y pues ella, a partir de su cuarto hijo en adelante, ella estaba cansada, no quería tener hijos, no los quiso. Llegaron, nacieron, nos amó, nos entregó su cuidado, su cariño, pero realmente en su inconsciente no estaba planeado hacerlo. Ok, mira qué difícil, ¿verdad? De pronto hablamos de épocas diferentes, señalas algo que es muy importante y que ahora pues difícilmente también los métodos de aplicación o de planificación familiar pues suelen ser a veces muy drásticos, ¿verdad? Hemos escuchado cómo en tantos países han hecho leyes a favor de pues de los no nacidos. Entonces, por un lado, las épocas te señalaban que debías de tener los 800 hijos que Dios te diera. Y por otro lado, ahora en esta nueva época, hasta te apoyan para que ya no los tengas. Qué difícil ha de haber sido esta situación, me imagino, para tu mamá. ¿Y tu papá qué decía, oye? ¿Quería tener más después de Diana o qué sucedió? ¿Ya dijo aquí? Si por él fuera, sí, porque él no, realmente no era la naturaleza para él.
O sea, yo estoy con mi esposa y si vienen 50 hijos, pues 50 hijos recibo. Creo yo que también es un poco de falta de conciencia porque hay que tener determinados compromisos y responsabilidades para estar en ese papel de papá de tantos hijos. Pero si hubiese sido por él, créeme que si hubiese tenido más. Ya la edad de mi mamá no se lo permitió y obviamente su proceso hormonal ya tampoco le permitía tener más hijos. Pero si hubiese sido por él, muchos más. Ok, oye Diana, con 13 hijos, me imagino que la situación económica era buena o qué sucedía de pronto. Muy muy regular, justamente por lo que te decía. A papá le faltaba mucho el tema, ser un poco más consciente de que no se trata de tener muchos hijos, sino se trata de tener y de hacerse responsable de cada uno de los que tenga y que pueda cumplir con ellos. En este caso, Master, no, fue mucha escasez. De hecho, yo que fui la consentida, viví en una etapa de escasez. Ahora imagínate mis hermanos, desde muy niños, desde 7 8 años, trabajando en casas, trabajando en buses, trabajando en diferentes actividades desde los 7 8 años. Entonces, en vez de estar en un colegio, estaban haciendo actividades que, pues, por experiencia no tenían que vivirlas. ¿Y Diana hacía lo mismo desde pequeña? Yo empecé a trabajar desde mis 14 años. No empecé desde los 8, pero sí desde los 14. Muy bien. ¿Cómo era Diana cuando era adolescente? ¿Era noviera, era estudiosa, era trabajadora? ¿Qué definía a Diana cuando su adolescencia? Ay, Diana era libre. Diana era una mujer libre. Hacía lo que bien le parecía. Digámoslo de cierta manera, no obedecía cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Ahí fue donde yo empecé a entender que era diferente a todos los demás. Empecé a romper patrones, empecé a hacer cosas que para la sociedad, bueno, para la casa, para mis hermanos era inaceptable. Fui, digámoslo de cierta manera, rebelde, empezando por el tema religioso, donde me obligaban a ir a una iglesia y ya fue el momento donde yo dije, no, mi decisión es no ir, no quiero, no me gusta. No sabía exactamente el por qué yo estaba actuando así, pero había algo ya dentro de mí que me decía, por ahí no es. Entonces, había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, entonces fui muy rebelde, ya empecé a tomar mis propias decisiones, a contradecir mi familia. Fui muy rumbera, me encanta bailar, entonces disfruté mucho de esa etapa. ¿Qué decían tus papás de esto? Mis papás, al principio fue un conflicto fuerte porque mi papá, él pensaba en ese entonces que yo tenía que seguir el camino de creencias que él me había impuesto. Y si él era una persona cristiana, creyente, yo tenía que serlo igual a él. Entonces, al principio fue un conflicto fuerte. Luego ya mi papá empezó a aceptarlo y ya la comunicación mejoró muchísimo entre los dos, pero sí hubo una etapa como de 2 años en las que mi papá y yo teníamos muchas discusiones, más que todo mi papá. Mamá fue una mujer muy callada. Mamá fue una mujer muy sumisa. Ella no opinaba, ella no tenía palabra, ella no tenía dirección. O sea, la cabeza de la casa era mi papá y se hacía lo que decía mi papá. Mi mamá, por otro lado, estaba a un lado siempre.
Cuando eras pequeña me dices no había una relación con tus hermanos. ¿Esto continuó durante tu adolescencia? Donde durante mi adolescencia empeoró, porque empecé a ser la ovejita negra, porque yo hacía todo lo contrario a lo que hacían ellos, porque yo ya tomaba mis propias decisiones y las mantenía. Entonces no había forma de que ellos lograran convencerme de que yo tuviese determinado comportamiento simplemente porque a ellos les parecía bien. Entonces el conflicto aumentó. Realmente la relación con ellos fue siempre muy distante. Hasta, hasta el momento después de que falleció papá y mamá, ahí sí hubo un acercamiento, pero de lo contrario siempre fuimos muy alejados. Oye, Diana, me dices que tu época quizás un poco rebelde. Ahora, en esta situación, en tu edad en la que estás, ¿podrías definir, porque me dices también al inicio, viví en libertad? Si yo te preguntara en este momento, ¿fue libertad o fue rebeldía? Fue parte de las dos. Libertad porque realmente yo quise tomar mis decisiones y fui consciente de que no quería seguir en lo que no me gustaba. Entonces creía que hacía parte de mi decisión, de mi derecho de decisión y de tomar libremente, escoger, por ejemplo, el tema religioso. O sea, yo soy libre de decidir si lo que mi papá cree es lo que yo creo. Esa fue como la parte de libertad. Por el lado de la rebeldía, sí, Master, claro que sí. Hubo demasiada rebeldía porque había algo dentro de mí que quería contradecir a los demás. Quería hacerme ver, quería ver, oh, yo existo, aquí estoy. Entonces, muchas de las conductas que yo realicé en mi adolescencia tenían que ver con esa rebeldía, con ese llamado de atención, con ese, ven, reconózcame, aquí estoy. Ok, Entonces, sí, hubo parte y parte de las dos, pero obvio, rebeldía total. bien, oye, ¿qué sucedía en tu entorno? ¿Cómo pensabas que era la vida en tu edad adolescente? ¿Pensabas que la sociedad te aceptaba así o qué pasaba? No, en la adolescencia no sentía aceptación. O sea, de hecho, eso hizo parte de mi rebeldía también, porque algo que también he venido descubriendo, Máster, es que en mi infancia, en mi adolescencia, yo estaba en el mismo plan de mamá y duré muchos años así, callada, sumisa. Entonces, si yo decía algo, los demás se burlaban, me atacaban, me minimizaban. Entonces, yo no era importante, yo no tenía palabra, yo no era valorada en ese entonces. Entonces, para mí, la sociedad tampoco era que me aceptara mucho. En algunas relaciones de amistad, eh, expresé con mis amigas lo que no podía expresar con mi familia, mi realidad, quién era Diana realmente, cómo pensaba Diana. Ahí fue donde se convirtió el paso, ahí fue donde se dio ese paso a la rebeldía, porque mis amigas, la gente externa, me aceptaba un poco más que mi propia familia. Pero yo siempre tenía el miedo afuera de que me pasara lo mismo que con mi familia, de tener el mismo rechazo, de tener el mismo poco valor. Oye, Diana, ¿qué pasaba con la escuela? ¿Hubo escuela? ¿No hubo escuela? ¿Qué sucedió? Yo tuve escuela, toda mi primaria la estudié en un colegio privado. Acá en lo que fue el bachillerato, la secundaria, estuve estudiando muy, muy intermitentemente. Entonces, inicialmente estuve en un colegio, también privado,
y estudié 3 años, hasta octavo. Y de repente papá ya no tuvo para pagar más, entonces tuve que salirme del colegio y aparte también era la presión de mis hermanos, porque ellos ninguno pudo estudiar. Ellos ninguno se graduó, ellos nunca estuvieron en el colegio. Entonces estaba la presión de mis hermanos hacia mis papás. Pero si usted no tiene para comer, ¿por qué le sigue pagando el colegio? Que ella mire cómo hace, que ese tipo de cosas que pasan en las familias. Y mi papá dejó de pagarme el estudio. Luego ingresé a un instituto para hacer acá le llamamos una validación, donde estudias 2 años en un semestre. Ahí también estuve adelantando, pero tampoco hubo dinero, también me retiré. Luego volví a retomar hasta que al fin lo logré, ya trabajando yo y pagándolo yo, y logré graduarme gracias a Dios. De ahí en adelante el estudio y la preparación ha sido todo por mi cuenta. ¿Cuáles eran las labores de Diana cuando era pequeña? ¿En qué comenzó a laborar? Yo empecé a trabajar máster en un almacén donde vendían de todo. Vendían electrodomésticos, vendían cosas para el hogar, vendían papelería, era de todo. Ahí fue mi primer trabajo a mis 14 años. Luego ingresé a trabajar, acá maneja mucho el tema de la flor, de los cultivos. Entonces, luego de ese trabajo fui a trabajar en cultivos. Como era menor de edad, papá tenía que firmar un permiso para autorizarme trabajar en empresa. Hoy en día eso es prohibido, pero en ese entonces sí, papá me firmó el permiso para poder entrar a trabajar allá. Esos fueron mis inicios en el trabajo. Ok. ¿Y los novios, Diana? Novios, bueno, en mi juventud tuve una relación chévere. Yo digo que la primera relación donde es como un juego. Tú lo ves tan diferente. Es un juego chévere. Después de esa relación, que era más una amistad que relación, tuve mi primer relación ya de mucho amor y de mucha entrega. De hecho, tuve mi bebé, fui mamá a mis 17 años, o sea, muy joven. Fui mamá de un hombre maravilloso, hermoso, pero a edad de 17 años, entonces ya te imaginarás. Y esa relación, de ahí en adelante, las relaciones que llegué a tener, máster, todas fueron con los mismos patrones. Todas marcaron una historia y yo no entendía por qué se repetía lo mismo. Entonces fue maltrato, fue el licor, fue infidelidad, dolor. Esas fueron mis relaciones más. Esas han sido mis relaciones. Ya no más, porque ya sané, ya encontré. Pero esa fue mi historia y ese fue mi proceso de aprendizaje, porque entendí que no era el papel de víctima, pobrecita yo, cómo me fue, por qué me hicieron. No, acá no hay culpables. Era mi proceso divino de aprendizaje. Y hoy lo agradezco infinitamente porque logré encontrar realmente la razón del por qué sucedía todo eso. Al inicio, con el papá de tu niño que me mencionas, ¿qué fue lo que te atrajo? Me atrajo, ay, ya no me acuerdo más, pero bueno, ¿qué fue lo que me atrajo de él en ese momento? Quizás sus ganas de salir adelante. En ese entonces yo lo conocí, él estaba en la universidad ya, él era mayor que yo, tenía 26 años, yo tenía 17. Él estaba en la universidad y yo lo veía como una persona que quería eh, ser diferente a lo que yo tuve en mi casa. Es decir, papá nunca estudió tampoco, mamá nunca estudió, mi papá toda la vida trabajó, mi mamá no.
Ella siempre estuvo en el hogar, o sea, no trabajó donde tuviera una remuneración, pero sí trabajó bastante en casa. Y mi ideal en ese momento, máster, era tener una vida diferente a la de mi papá y a la de mi mamá. Siendo una niña, yo quería cosas diferentes. Yo quería construir y construir en abundancia. No quería vivir así. Quería cambiar eso. Entonces, en un momento cuando yo lo conocí a él y cuando lo vi que le gustaba trabajar, que le gustaba estudiar, que se estaba preparando, para mí eso fue muy llamativo. Y siento yo que fue eso lo que me conectó a él. ¿Alguna vez le preguntaste qué fue la atracción que sintió él de ti? No, nunca. ¿Por qué crees tú entonces que tuvieron una relación? Yo siento hoy, Master, que hubo algo muy parecido a lo que yo sentí, a lo que yo pensé. No lo he comprobado porque nunca se lo he preguntado y me parece una interesante pregunta. Pero siento yo que fue algo muy similar a lo que él vivió en casa también. Ok, Queríamos como escapar, ambos queríamos escapar. bien. ¿Qué sucede después de, me imagino que terminó la relación? ¿Qué Sí. sucede después de ese término de relación con Diana? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con ella? Uy, pasaron una serie de cosas justo en ese momento, Master, porque fue como un año de la noche negra, una noche negra que duró 12 meses. Fue en ese año yo tuve una pérdida de un bebé. Para ese año, en ese año perdí a mi papá, falleció, y creo que fue lo que más emocionalmente me afectó, porque yo duré, eh, de hecho, como 20 años, mi papá lleva 25 años de fallecido y yo duré como 22 años de luto. Entonces ya te imaginarás el nivel de afectación emocional que tuve. Perdí esa relación y de paso perdí a mi hijo porque él se lo llevó. No me dijo dónde estaba, dónde se lo llevaba. Fue algo muy feo. Fue una relación, fue un momento muy crítico. Un año bien pesado. Entonces Diana estuvo trabajando, pero también estuvo mucho tiempo entregada a la depresión. Mucho tiempo más. Yo pasaba, de hecho, en algún momento te lo comenté, que yo en medio de mi dolor buscaba ese refugio que era mi papá y me iba para el cementerio a dormir en el cementerio. Entonces yo me acostaba sobre la tumba de papá y yo quería eh, como abrir un huequito y meterme ahí con él, o sacarlo a él, o meterme yo con él. Ese fue mi paso siguiente a esa ruptura. ¿La depresión te llevó a pensar en, pues, ya no tener ganas de vivir o era el sentir que necesitabas el apoyo en ese momento de alguien que en este caso, pues, dices tú, mi papá? Sí, fue más ese apoyo, porque no, en ese momento no pensé en matarme ni nada de eso, simplemente tener el apoyo que perdí con mi papá. Él era como mi centro. Yo, cuando él murió, yo sentí que se acabó la vida para mí, porque éramos él y yo. Yo no contaba con nadie más. Entonces, ese fue el momento más difícil de todo mi proceso, siento yo. Ok. Dices un luto de 22 años. ¿No es mucho, Diana? Bastante, máster, pero no lo entendía, no lo sabía. Afortunadamente ya lo sé. Y ya sé, ya entendí que la muerte, por más que sea algo doloroso para muchos,
Entiendo que también viene relacionada mucho a los apegos. El dolor viene por los apegos y por el egoísmo. Nosotros somos muy egoístas y no nos damos cuenta más. Y también entendí que eso hace parte también de un proceso divino. O sea, ahí no es que se murió y ahí se acabó, no, todo sigue. Simplemente es un cambio de evolución, es un cambio de estado. Eso es básicamente la muerte, pero ¿cuánto nos cuesta entenderlo? ¿Cómo fue que aprendiste todo esto? Todo esto final que me dices. Máster, aprendí cuando decidí, hice conciencia de que necesitaba saber algo más, que lo que tenía en mi cabeza no era del todo cierto, que había muchas cosas que yo quería conocer. Y eso me llevó a buscar personas como tú que me ayudaran a elevar esa conciencia y que y a estudiar máster, a leer lo que no había leído, a meterme en determinados cursos, talleres, donde yo pudiera encontrar esa claridad que necesitaba, que yo sabía que estaba ahí, pero que no la entendía. ¿Fue difícil realizar el cambio, Diana? Digo, después de 22 años de cargar en tu conciencia esa negatividad, esa incongruencia, ese conocimiento mal habido, porque fue mal habido, fue mal encausado. ¿Fue difícil hacer el cambio o dices tú, me dediqué a buscar personas que me guiaran, estudié, bla, bla, bla? Si hablamos de 22 años en comparación al cambio que tú haces, ¿en cuánto tiempo sucedió el cambio? Cuando lo hice consciente, máster, fue rápido y fue fácil, porque entendí el significado. Y realmente fue de sanarlo, de entenderlo, de desapegarme para lograrlo. Hice 3, 4 sesiones con papá que tenía que hacer, eran supremamente importantes relacionadas a su partida. Y eso me ayudó, sí, sentí como, como si me hubiesen destapado algo en la cabeza. O sea, lo sentí inmediatamente y entendí que debía así recordarlo, honrarlo, reconocerlo, amarlo, pero no seguir en esa equivocación del dolor, de los apegos, del egoísmo, lo que te decía, el egoísmo. Y fue fácil, o sea, puede trabajarlo, puede hacerlo consciente, Máster, porque yo puedo saberlo, yo puedo saber la información, puede llegar muchas personas, muchos maestros a decirme X información, pero si yo a esa información no la vuelvo consciente, no hago la conciencia que requiere, ahí no pasa nada, Máster. Y sigo en el dolor, y sigo en el sufrimiento, y sigo en el papel de víctima. Entonces, todo se trata es de volverlo consciente para que sea mucho más sencillo. ¿Lo mismo sucedió con mamá, Diana? ¿O qué sucedió cuando mamá trasciende? Cuando mamá trasciende, a mí obviamente también sentí ese dolor, también sentí ese vacío, pero vi que no había, o sea, hoy que lo reviso, que lo analizo, no había ese apego tan fuerte como con papá. Me dolió bastante, sí, fue un poco fuerte también su partida, pero siento que lo asimilé mejor, siento que lo recibí mejor. No me hice tanto daño con la muerte de mamá. ¿Por qué crees que fue eso? Siento yo, Máster, que con mi papá fue un apego tan grande por protección, por todo. Mi papá era mi figura de protección y era mi figura de todo. Y mamá siempre era alguien que estuvo ahí, que nos dio amor, pero nunca fue una persona determinante. O sea, de hecho,
nunca se dejó notar, nunca se notó nada. Mamá hacía lo que le decía y mamá no valoraba, no, o sea, faltaba mucho autoestima de parte de mamá, toda la autoestima. Bien, Diana. ¿Cuál fue, yo te preguntaba al inicio, un evento, algo que te marcó en tu infancia, en tu adolescencia, ¿hay alguno que recuerdes, pero así muy marcado? En la adolescencia, mm, bueno, hay muchos que ya he trabajado y que ya no recuerdo, pero digamos, sí pasaron muchas cosas en mi adolescencia, muchísimas, fueron muchos eventos, pero he trabajado tanto en ellos que ya de la parte negativa sí no recuerdo. De la parte positiva, en mi adolescencia, mm, no era mi papá, todo fue mi papá. Siempre esos recuerdos bonitos eran con él. Bien, qué bien. Fue difícil, si nos ponemos a analizar de pronto, fue difícil pues las etapas que hemos transcurrido muchos de nosotros. Pero al inicio me dijiste, agradezco porque me dejaron un buen aprendizaje. Para muchos de los que nos ven o nos escuchan, Diana, quizás estén pasando por estos procesos. Quizás se les haga difícil entender que tienen que cruzar por todo esto para conseguir un poco más adelante de paz, de tranquilidad, de sabiduría. La pregunta aquí sería, Diana, ¿qué tanta sabiduría, qué tanto aprendizaje te dejó hasta este momento todo lo que has vivido? Toda la sabiduría que necesitaba hasta este momento, más. Todo ocurre por un propósito, todo está escrito, nada sucede por casualidad. Y yo debía pasar por cada uno de esos procesos para aprender sobre eh, el valor, aprender a tener amor propio, aprender a entender mis heridas, a reconocerlas, a saber que hubo una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida de, de, de humillación. Yo tenía que entender mi resultado, el actual, todo lo que pasé venía con un propósito. Siempre hay un propósito. Nosotros venimos siempre a este plano es aprender. Siempre estamos aprendiendo. Y cada persona tiene su momento. O sea, cada persona, su proceso es tan perfecto que a cada persona le llega la información en el momento que le tiene que llegar. Simplemente esa es una respuesta a lo que yo venía aprendiendo y el universo me dijo, ahí está, ahí te la pongo. Estás lista para escucharla, estás lista para entenderla y estás lista para hacer conciencia. Pero antes no hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque necesitaba de esas experiencias para poder trascenderlas. Sé que te has preparado mucho en PNL, que has estudiado demasiado. Así es. ¿Cuándo aparece la PNL contigo, Diana? ¿Y qué te ha parecido? La PNL conmigo pasó también en otra noche negra, ya muchos años después de la primera. En, hace exactamente 4 años más, para un agosto, estaba en una situación muy similar, problemas familiares, problemas con mis hijos, eh, problemas económicos muy fuertes. Y donde yo dije, ya no quiero más, estoy ya saturada, llegué a esa ley de saturación.
Estaba saturada, sabía que tenía que encontrar algo, sabía que tenía que hacer algo diferente. Y cuando ya llegué a mi punto máximo de saturación, me apareció en las redes, por casualidades que no existen, un video del doctor El Mundo, donde estaba promocionando, haciendo una masterclass que duraba una semana para sanar tu niño interior. Y yo dije, ve, ¿y esta vaina qué es? Yo nunca había escuchado eso, que el niño interior, sanar, que. Y dije, ven, me llamó, resonó muchísimo conmigo y empecé a escuchar esas clases. Cuando yo empiezo a escuchar al doctor El Mundo, yo, caramba, eso lo tengo yo, eso también, eso también. Entonces es muy chistoso. Eh, Ahí dije, voy a hacerlo porque es lo que yo necesito. Inmediatamente lo identifiqué. Dije, es lo que yo necesito para mi vida. A mí no me importa si voy a ser coach, si a mí me importa sanarme yo y entender yo qué es lo que pasa conmigo. Entonces, no tenía el dinero máster. Dijo el doctor El Mundo en esa masterclass, dijo, si esto es para ustedes, el dinero va a llegar. Hagan lo que tienen que hacer ustedes y dejen todo a que el universo lo resuelva. Y así fue. Yo le dije como a 3 personas que me prestaran el dinero y las 3 personas me dijeron que no tenían. Y yo, pero yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Y un día le conté a mi hijo mayor, le dije, amor, tengo hasta mañana para pagar este curso, pero ninguna de estas 3 personas me prestó. ¿Qué hago? Me dijo, no, mamá, pues hacer lo que dijo el doctor Edmundo, confiar, nada que hacer. Y yo le dije, bueno, hijo, sí, pues ya me desanimé, yo dije, bueno, pues si he de estar ahí, voy a estar, si no, pues no, pero el universo funciona tan perfecto, Master. Al día siguiente llegó mi hijo con el dinero y me dijo, toma mamá, saqué un crédito y esto es para ti. Imagínate la felicidad que yo sentí y entender que lo que el doctor Edmundo había dicho, o sea, tal cual. Yo dije, no, con más ganas quise entrar allá, con más ganas me metí a estudiar y aprender. Entonces hice ese curso, luego hice otro con otra mentora que se llama María Montemayor, que es mexicana. Estuve haciendo muchos cursos contigo hice, yo creo que más que todos. Contigo estudié más que con nadie. Y aprendí muchísimo, máster. Ahí llegó la PNL a mi vida. Ahí llegó la PNL a mi vida. Ya el tema económico cambió muchísimo. Me costó encontrar mis creencias, mis bloqueos en cuanto al dinero, pero lo logré, gracias a Dios. Hoy vivo como siempre quise, máster, siendo feliz, siendo agradecida con lo que Dios y la vida me puso. Soy feliz con lo que tengo. Ya con eso siento que tengo un nivel de conciencia muy diferente al de hace 3 años, al de hace 4 años. Vivo feliz, mis relaciones en armonía, tanto con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Es muy diferente. Siento que la vida realmente me dio un giro de 180 grados y vivo inmensamente agradecida con Dios, con el universo por ponerme a estas personas, incluyéndote a ti, en mi camino. Oye, Diana, sabemos que los hijos siempre traen por ahí cosillas del papá o de la mamá. ¿Qué no tienen tus hijos de ti? Que no tienen mis hijos de mí, que no tienen. Ay, no he pensado en eso, porque sí tienen muchas cosas mías, pero ¿qué no tienen? Ay, no, me corchaste, Master, no sé. Algo que Sí, debo hacer. por eso hice la pregunta, porque siempre es más fácil decir.
es que mi hijo se parece en esto, en aquello, hace esto, se comporta así. Pero cuando viene la pregunta diferente, enfocada desde otro punto, creo que hay que poner atención, ¿verdad? Sí, claro, Máster, claro que sí, porque con el trabajo que yo he hecho con mis hijos, he encontrado muchas cosas que yo impuse ahí, he encontrado también patrones, he encontrado conductas, muchas, muchas conductas que se empezaron a repetir en ellos, que viví yo y que muy posiblemente mis ancestros también vivieron. He trabajado mucho en ese soltar lazos, en esas constelaciones familiares, donde los libero por completo de todo patrón, de todo patrón inconsciente, de toda memoria ancestral, de todo lazo familiar que esté bloqueando su vida, su existencia, su ser. Y lo he hecho, siento que lo he hecho muy bien, pero esa pregunta nunca me la había hecho. ¿Qué no tiene de mí? No, no la había analizado siquiera. Pues yo creo que ya tienes tarea. Sí, ya tengo tarea. Muy bien. Oye, Diana, ¿cómo es la relación con tus hijos ahora? Porque me dices, hace un tiempo la relación era muy inestable. Ahora que comenzaste a trabajar en ti o con el tiempo que has trabajado en ti, ¿cambió algo la relación? Totalmente, Máster. Empezando porque cambié yo. Y eso ya hizo la diferencia. Mi hijo mayor es una persona muy, muy sabia, muy inteligente. De hecho, es un número maestro. Y a él empezó a llegar esta información antes, de otra manera, pero le llegó primero a él. Y él quería tener conversaciones conmigo y yo lo rechazaba. De hecho, yo le decía, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿de verdad que te estás metiendo en la cabeza? ¿Te están lavando el cerebro? ¿Qué te pasa? Algún día me dijo, mamá, es que yo soy Dios. Y eso para mí fue terrible. ¿Cómo se te ocurre a ti compararte con Dios? Le dije yo. Entonces, imagínate el nivel de ignorancia mía, Máster. Hoy en día me río mucho con él de eso, mucho. Y pues obviamente el error que cometemos todos los papás es creer que porque soy el papá o porque soy la mamá, yo tengo la absoluta razón. Y pasamos por encima de ellos. No los respetamos. No respetamos sus decisiones. No respetamos sus comportamientos. No entendemos lo que hay ahí. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Siempre buscamos culpables. Entonces, con mi hijo, cuando empecé a entender todo y empecé a trabajar tanto con él, la relación cambió muchísimo. Máster, él llegó a vincularse con el tema de drogas, de marihuana. Entonces, imagínate lo que normalmente hace una mamá, buscando ayuda, buscando fuera, quien me ayude con esto que creé yo. O sea, buscando donde no tengo que buscar la solución. Entonces, cuando la encontré y empecé a sanar, más se sanó tantas cosas tan bonitas con él y que se siguen sanando más porque este es un eterno aprendizaje. Siempre le digo, hijo, gracias por enseñarme tanto amor. Yo pensé que había sido yo la que venía a enseñarte a ti y no. Tú eres el que me ha venido a enseñar y la relación máster súper linda, súper bonita, comunicación total. Hoy en día le digo y le repito y le refuerzo que muchas gracias por existir, gracias por enseñarme. Bendigo su vida, su camino, su andar, sus decisiones. La respeto. Sé que si él comete un error, como cualquier ser humano, hace parte de su crecimiento
todo eso lo he aprendido mucho, Máster, y lo aprendí contigo mucho sobre los apegos, porque los apegos hacen daño también, hacen mucho daño cuanto con nuestros hijos. Nos apegamos tanto a ellos que no los dejamos vivir, no los dejamos decidir. Y eso es lo que más hace daño en un niño, en un adolescente o en un adulto. Entonces, sí, es genial esa relación con mis hijos hoy. Pero aquí me queda una duda. Eso no es Dios. Es Dios, es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, somos Dios. Hacemos parte del todo y el todo hace parte de nosotros, Máster. Pero no es pecado eso decir eso, Diana. No, Máster, no. ¿Cuánto me costó por esas creencias? Dios es una figurita que está allá, es intocable, pero tú eres un pobre, pobre tonto. Entonces, son cosas que te imponen en la cabeza para que tú vivas como las élites quieren que vivas, más A no ver, como la realidad. a ver, Diana. Quiero leer entre líneas, ya me dirás si estoy equivocado. De pronto yo me equivoco también, afortunadamente, aunque sea Dios. Entonces, ¿quieres decir que las religiones te limitan este conocimiento que ahora tienes? Porque si tú me dices, antes de que me contestes, si tú me dices que sí, entonces, ¿cómo es posible que las religiones estén, según ellas, para guiarte por el camino del bien y lo único que hacen es llevarte por un camino del mal? Así es, Master. Desafortunadamente yo te hablo de una religión porque estuve en una sola. Muchas personas escogen una sola, o sea, empezando por ahí. Hay, no sé, más de 300.000 religiones en este mundo y la que mi papá me impuso a mí es la correcta. Y nunca hago la tarea de investigar a las demás. Desde ahí ya estamos cometiendo el primer error. Estoy asumiendo la creencia de otra persona, que no es mía. Segundo, existe una palabra que para mí hace parte, máster, de de esa programación de las élites. Y es esa palabra doctrina, adoctrinamiento. Y de hecho en la iglesia donde yo fui, donde la que conocí, escuchaba mucho eso que decían, busca un lugar que sea de sano, de sana doctrina, de sano adoctrinamiento. Y yo nunca lo entendía, hasta ahorita que lo entiendo. Yo digo, hombre, por Dios, me están diciendo que me están adoctrinando y tras del hecho le ponen es sano adoctrinamiento. No más ahí más. Ahora la congruencia. Yo tengo que ser congruente. Si yo soy una persona espiritual, se debe notar en mi ser, en mi vida, en mis resultados, en mi familia. Pero si yo no soy congruente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hablo, creo que por ahí no es. Amo a Dios. Soy fan, dice el doctor Edmundo, soy fan número uno. Yo también. Amo a Dios, creo en Dios. Creo en la maravilla que nos dio como universo, como mundo. Creo absolutamente en Él, pero no creo en las religiones. No creo en esos adoctrinamientos. Cero religiosidad para mi vida. ¿No tienes miedo de irte al infierno, Diana? Para nada, Master. Y sabes algo que también encontré que anteriormente en mi cabeza estaba algo con el tema de la religión desde mi adolescencia. Y tuve a mis dos hijos y a ninguno lo bauticé en la iglesia.
A ninguno lo llevé a hacer primera comunión, ni confirmación, ni nada de eso. O sea, a pesar de que la parte paterna toca hacerlo, porque si el niño no se bautiza, entonces se puede morir o le puede pasar yo no sé qué cosas. Y yo, aunque no sabía nada de esto, máster, nunca lo permití. Entonces digo yo, mi alma, mi alma recordaba cosas que yo ya traía. Y eso era lo que hacía que yo evitara esas situaciones. Y ese era también como ese rechazo a la mentira, máster, a la mentira de la religión. Entonces, hoy ya que conozco todo lo que conozco, todo lo que he leído, todo lo que he investigado, ya tengo la certeza absoluta de que efectivamente nunca me equivoqué en cuanto a eso. Muy bien, Diana. Oye, Diana, antes de terminar, platícame, ¿qué hace Diana ahora en este tiempo, en esta época? ¿A qué se dedica? Bueno, Master, yo trabajo en el sector inmobiliario, soy profesional inmobiliario, me he capacitado, ya llevo 8 años. Tenemos una compañía, se llama Acciones y Bienes Inmobiliarios aquí en Bogotá. La tenemos con mi esposo, trabajamos juntos, tenemos nuestro equipo de trabajo. Adicional a eso, también hacemos coach a algunas personas que así lo requieran. Cuando lo requieren, no estamos 100% enfocados, pero sí nos hemos tenido varias personas que buscan esa orientación, buscan esa ayuda, buscan esa claridad. Entonces, hacemos parte también del coach. Manejamos también temas financieros, de inversiones, hemos estado estudiando y preparándonos también para eso. Siento que hace parte de nuestro despertar, hace parte de recibir la abundancia divina que por derecho nos pertenece. Y, y también tomando algunos otros cursos, máster, de diferentes cosas, tanto en lo económico como en lo espiritual. Siento que las dos cosas van muy, muy, muy unidas. Ok. ¿Qué le falta a Diana? ¿Cómo se ve Diana en 10 años? Uy, máster, me veo con un nivel de conciencia muchísimo mayor. Siento que es lo más importante. Independientemente de las finanzas, independientemente de los éxitos de aquí, es más importante poder elevar cada día esa conciencia, ser más consciente de mis actos, ser más consciente de mis pensamientos, ser más consciente de mi vida como tal, hablando de mí, de sanar lo que yo pienso que a medida de que tú vas aprendiendo y vas sanando, la vida te va cambiando. Entonces, yo sé que el resultado económico y el resultado de éxito aquí va muy de la mano con el nivel de conciencia que tengas. Entonces, entre más conciencia tengas, entre más conocimiento tengas, pues imagínate en 10 años que puedes lograr. Si en 3 años he logrado tantas cosas, tanto físicas, porque también sané una enfermedad, he logrado sanar mi salud, he logrado sanar mis emociones, he logrado sanar la relación con mis hijos, con mi familia. Entonces, imagínate en 10 años lo que podemos lograr, Máster. No, pues sí me imagino. Con esa gran capacidad manifestadora que ahora tienes, Diana, y que me da muchísimo gusto que la hayas encontrado, porque siempre ha estado ahí, todos y cada uno de nosotros tenemos esta gran capacidad de manifestar. Sin embargo, pues son muchas razones, ya nos platicaste tú algunas de ellas, que de pronto bloquean. Así es que si habría que dar un mensaje, un consejo, no lo sé, Diana, a las personas que nos han visto hoy, que nos han escuchado, en base a todo lo que tú viviste, en base a todo lo que has cambiado y también tomando como referencia eso que sigues buscando, ¿qué pudieras decirles? Bueno, Máster, a todos que confíen en el proceso,
Todo es matemáticamente exacto a lo que necesitamos para aprender. Sé que es un poco difícil, sé que tenemos que pasar por situaciones de pronto que no quisiéramos pasar, pero no lo tomemos como algo malo que nos está pasando, sino tomémoslo como un aprendizaje más. Al yo entender simplemente eso, que este proceso que estoy viviendo en ese momento hace parte de mi aprendizaje y lo veo desde el amor y lo agradezco porque realmente está sirviendo para una transformación mayor, eso solamente ya hace el cambio y ya hace la diferencia. Y la vida y el destino, la vida y el universo se encargan de que todo cambie, de que esta situación por la que estoy pasando, que quizás no es la mejor, no la siento mejor, no la interpreto como la mejor, si yo la recibo con amor, con agradecimiento, el universo se encarga de cambiarla. Pero tengo que primero aceptarlo y agradecer por ese aprendizaje y entender también qué me quiere enseñar ese aprendizaje. Porque siempre, o sea, cada situación que vivimos en nuestra vida, si la categorizamos como buena o como mala, todas, absolutamente todas, vienen para enseñarte algo. Ahora la pregunta que también debemos hacernos es, ¿qué me quieren enseñar? Esta pérdida de un ser querido, este hijo que está de pronto por caminos que no debe, esta relación de pareja, este tema de financiero que estoy ahogada en deudas, que me quiere enseñar. Cuando volvemos consciente, lo inconsciente, ahí es donde las cosas empiezan a fluir y empezamos a entender. Bien, gracias. Muchas gracias, Diana, por estas formidables palabras. Me encanta esta Diana, no la que conocí hace un tiempo, porque, híjole, si yo les contara, chicos. Pero miren, qué bien, qué bueno, me da muchísimo gusto este gran avance que has tenido, Diana. Me encanta. Pero una cosa más, Diana. Por favor, dinos dónde te pueden encontrar nuestros amigos, dónde te podemos encontrar de pronto si queremos comprar una casa por allá en Colombia o que nos animes, que nos guíes con lo financiero, en dónde tenemos que invertir o quizás pudiera ser que de pronto quisiéramos un coaching contigo. ¿Dónde te encontramos? Por favor, dinos, Diana. Claro que sí, mira, yo estoy en las redes sociales, estoy como @Diana Bienes Raíces, o están las redes también de la empresa que las atendemos nosotros mismos, entonces acciones y bienes inmobiliarios. Y ya mi número de celular, que es 310-394-6359, iniciando con el indicativo 57, que es el de Colombia. Muy bien, Diana, pues muy bien. Yo creo que te va a crecer la empresa. Yo creo que van a empezar a llegar muchísimas personas que de pronto pues vas a traer. Claro que sí. Porque yo sé que sigues queriendo más, yo sé que sigues trabajando en atraer y también sé que muchos de los que nos están viendo, ya sea en repetición o de pronto por primera vez el video, ahí estaremos contigo porque ¿por qué no vivir en Colombia? ¿Acaso pregúntome yo? ¿Por qué no de pronto tener otro lugar a donde tener que ir a descansar, quizás, ¿verdad? Así es que, pues, chicos, chicas. Aquí está Diana Herrera, una gran persona, una hermosa mujer con un crecimiento enorme, créanmelo, yo le conocí en una de sus etapas y ahora que me ha aceptado esta entrevista, pues le agradezco muchísimo y creo que todos los que nos ven también te lo agradecen. Así es que muchísimas gracias, Diana, por aceptar esta invitación y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, chicos, chicas, que nos han acompañado en este podcast. Ustedes ya saben quién soy. Yo soy tu speaker, Alex Vallarta, y este fue un podcast más de Mente Positiva.
Si no te has inscrito, dale clic a inscribirte, dale clic a la campanita para que te aparezcan todas las veces, todos los mensajes, todos los nuevos podcasts que por aquí tenemos. Y si crees que este podcast le puede servir a alguien más, pues te invito también de pronto a que le digas, mira, aquí hay algo que pudiera servirte. Así es que, como siempre les digo, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.